El libro de Ruth tiene solo 4 capítulos, hermanos amados, 4 capítulos. Usted puede leer este libro solo en 15 minutos. En 15 minutos usted pone atención al texto y el libro usted completa la lectura de este precioso texto. Yo quiero dar algunas aproximaciones que son necesarias para ir un poquito poniendo en el contexto histórico en el que se da esta hermosa historia. Así que ponga mucha atención para que podamos ser todos bendecidos y aprender acerca de lo que nos tiene que decir el Señor en este hermoso libro. Como le decía, en 15 minutos usted puede leer este libro que tiene solamente 4 capítulos. Fíjese que el autor del libro de Ruth no aparece y no está debidamente señalado. Lo que sí podemos inferir a partir del contexto o el texto mismo del relato que se nos hace de un hombre o la persona que lo escribió era una persona de mucha fe en Dios y que se puede entender entre líneas de lo que de la historia que se suscita, que este escritor pone en evidencia el cuidado providencial de Dios hacia el mundo. Y no solo el cuidado hacia el mundo, sino que el cuidado hacia los suyos. Porque Dios tiene cuidado de nosotros, de usted y de mí. Él tiene cuidado de nosotros, créame. En ningún momento Dios nos ha abandonado. Créame que el Señor nunca nos ha dejado de lado. Él siempre ha estado pendiente de nosotros. Respecto de la fecha en que fue redactado este libro, los estudiosos más conservadores suponen que el libro se escribió durante el reino o el tiempo del rey David, puesto que hay una mención que se hace en el capítulo 4, versículo del 18 al 22, hay una mención acerca de que probablemente este libro haya sido escrito en este periodo de la historia. Recuerden que en algún momento les he señalado que respecto a las cronologías, podemos siempre no estar de acuerdo, y los estudiosos o los eruditos no siempre están de acuerdo respecto de la fecha en que se escribieron estos libros. Ahora, los acontecimientos sucedieron, como dice 1.1, en el capítulo 1, verso 1, que esta historia aconteció en los días en que gobernaban los jueces. De hecho, el libro está entre los jueces y el libro de Samuel, si es que no me equivoco, y usted corríjame si estoy equivocado. Por lo tanto, este libro se narra la historia, o la historia está narrada entre los años 1389 y 1050 a.C., es decir, desde la muerte de Josué hasta el ascenso de Saúl, el primer rey de Israel. La estructura que tiene este libro, hermanos amados, es una narración histórica, estrictamente histórica, ¿verdad? Hay elementos teológicos que están presentes sin lugar a dudas, pero es una narración primordialmente o preeminentemente histórica. ¿Cuál es el propósito que se ha definido respecto de por qué este libro está en la Biblia? Porque podría haber quedado fuera, ¿cierto? El Espíritu Santo, que supervisaba a los hombres de la iglesia para considerar que el libro o no era inspirado, incluyó este libro en el canon del Antiguo Testamento, donde la iglesia no tuvo nada que ver. El canon del Antiguo Testamento lo fijaron los eruditos judíos en el concilio de Jamnia o Yamnia el año 90, solo como cultura general. Lo principal de Ruth, hermanos, es informar respecto de los antecesores inmediatos de David. David es considerado el más grande de los reyes de Israel, de cuyo linaje debía venir el Mesías, ¿cierto? Eso estamos de acuerdo todos. También este texto nos enseña el largo alcance de la gracia de Dios, que está dispuesta a aceptar aún a los gentiles convertidos en la comunión de su pueblo redimido. Hay que no olvidar que Ruth era moabita, y hay muchas partes del Antiguo Testamento donde se deja claro, Dios le llama la atención al pueblo de Israel a no mantener relación alguna con los pueblos cananeos, entre los que también se encontraban los moabitas. Pero esta mujer, fíjese, una mujer moabita también forma parte del linaje mesiánico, no es
cualquier cosa. Respecto al nombre, el nombre del libro es el personaje principal de la historia, Ruth. Ruth significa probablemente amistosa o atractiva. Lo más probable que signifique, o es el significado que tiene el nombre al castellano o al español. Ahora, ¿cuáles son los propósitos? Dicen los estudiosos que este libro pretende revelar algunas cosas que son fundamentales también para nosotros, que nosotros tenemos que comprenderlas. Primero, el inmenso amor de Dios relatado en la bella historia de Ruth, una historia conmovedora con un mensaje inspirador y animador. Claro, es decir, desde la situación más terrible que vive Ruth y Noemí, la encontramos entonces después gozando de las bendiciones del Señor. El otro elemento que nos revela la gracia misericordiosa de Dios para alcanzar a todos los pueblos gentiles de la tierra. Algunos piensan que el pueblo de Dios es el pueblo judío, es decir, tienen la idea de que Dios tiene alguna preferencia étnicamente por Israel, pero en realidad la historia de Ruth, una moabita, nos demuestra, hermanos amados, que Dios ama a la humanidad. La ama a la humanidad, no con un amor salvífico que nos concede a nosotros, pero es un amor que se expresa también en ciertas dádivas que el mundo puede contar para su bien, ¿verdad? Es lo que los teólogos llaman la gracia común. Otro elemento que revela este texto es la manifestación de Dios en la inclusión de una extranjera en el linaje del Mesías. Y, hermanos amados, vamos al texto. Quiero por favor que pongan mucha atención. Y dice así, capítulo 1, verso 1. ¿Está conmigo? ¿Sí? Amén. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Por lo tanto, a partir de ese versículo, el texto nos está situando en un periodo específico de la historia de Israel. Los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Son líderes que levantaba Dios de pronto cuando la nación de Israel era oprimida por alguna nación extranjera. Y es todo un libro, el libro de los jueces. Entre los jueces podemos contar a los más famosos, a Gedeón, a Barak, a Débora, que está junto con Barak. También tenemos a Sansón, que es otro de los jueces también cuya historia es connotada. En fin, son varios jueces que se levantan en momentos de crisis. ¿Y cuál es la máxima o cuál es, la enseñanza que nosotros podemos extraer del libro de los jueces? Básicamente se dice en el libro, dice, y cada cual hacía bien lo que le parecía. Es decir, a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. Fue un periodo muy crítico de la historia. Por lo tanto, entonces, hermanos, el libro de Ruth está, el contexto histórico en el que está redactado es en el periodo de los jueces. Y aquí dice algo importante también. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ahí está el elemento histórico que nos expresa el autor. Y nos habla entonces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Mire qué curioso, la palabra Belén, de la palabra hebrea Betlehem, que quiere decir casa de pan. La palabra Betlehem, que se castellaniza por Belén, quiere decir casa de pan. Es curioso que en Belén, cuyo nombre es casa de pan, se produce hambre, y por lo tanto, entonces, esta familia tiene que emigrar, tiene que salir de su tierra por esta situación particular e ir a vivir entonces a otra tierra, precisamente en un pueblo fuera de las fronteras de Israel, donde vivían los moabitas, un pueblo que había surgido de la relación incestuosa de Lot con sus hijas. No olvidar ese detalle que también es importante. El versículo 2 también nos da un aporte importante, una idea. Dice: el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión.
efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Fíjese que la migración siempre se produce por una razón, y históricamente, hermano, desde que el hombre pisó, digamos, la tierra, que se comienzan a suscitar los conflictos armados entre una nación y otra, siempre los que sufren son los civiles. Fíjese que se dice que desde Venezuela, con el arribo del gobierno de Chávez y posteriormente con el gobierno de Maduro, han emigrado aproximadamente 4,5 millones de venezolanos. 4,5 millones, es un éxodo tremendamente grande de un pueblo que hoy día lamentablemente está sufriendo los embates de un gobierno poco responsable, por decirlo en términos muy simples y amables. Entonces, esta familia, ¿cierto? Noemí, su marido, Elimelec, y sus hijos Malón y Kelión se van desde la tierra de Belén de Judá y se van a establecer a Moab. Y aquí viene el verso 3, que viene un poco a ponernos también en contexto de cómo la historia se desencadena. Dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, es decir, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Piense usted, hermano amado, en la situación que estaba Noemí. Primero, viviendo en una tierra extraña, lejos de donde estaban sus redes de apoyo más inmediato, que era Belén de Judá, se queda sin su marido. No explica el texto por qué razón su marido muere, y no solo eso, sino que también mueren sus 2 hijos. Esta mujer quedó en el más absoluto desamparo, hermanos amados. ¿Cómo se encontraría usted en una situación como esta? ¿Qué pensaría usted en un momento así, de quebranto? Probablemente no hemos tenido el desgraciado hecho de perder un hijo, como otros hermanos sí. No hemos perdido el trabajo, gracias al Señor. Pero esta mujer quedó en una situación de orfandad completa y absoluta. Solo le quedaron sus nueras. Era una situación compleja, no era una situación fácil. ¿Qué hacer en aquellos momentos, hermanos, donde el quebranto viene a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando la oscura sombra de la angustia, de la prueba viene sobre tu vida y sobre mi vida? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué decimos? ¡Qué terrible! Noemí se encontraba junto a Orfa y a Ruth. La tragedia destruye el círculo familiar. Primero, por la muerte del padre, el esposo de Noemí. Después, la muerte de sus 2 hijos. Es decir, ahora tenemos 3 viudas sin descendencia alguna para Elimelec. Era un caso terrible en el contexto hebreo, eso era muy terrible. La viudez, hermanos amados. Cuando Noemí oye que Jehová ha dirigido su atención a Israel para darle, lo ha bendecido, lo que dice el versículo 6, dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Es decir, era el momento, hermanos amados, en que el pueblo iba a ser bendecido. Iba a ser bendecido. Hermoso, ¿cierto? Hermoso es el Señor, que se acuerda de nosotros en los momentos de quebranto. Y ella había escuchado entonces en Moab, en esa tierra extraña, que Dios había bendecido a Israel. Versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Verso 8 del capítulo 1. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre.
el Señor haga con ustedes misericordia como ustedes los han hecho con los muertos y conmigo. Verso 9. Les conceda al Señor que hayan descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Vaya, qué fidelidad de estas mujeres, hermanos amados. Qué afecto entrañable le procuraban. Noemí debe haber sido una muy buena suegra para que estas mujeres le manifestaran este dejo de fidelidad, hermanos, de acompañarla en la desgracia, que también era la desgracia de ellas, sin lugar a dudas. Lloraron, se tomaron de su cuello, hubo manifestaciones de profundo dolor a terminar de romper el último vínculo familiar que quedaba producto de la muerte de los dos hijos de Noemí y de su marido Elimelech. Qué terrible esa situación, hermanos amados. Noemí escucha esta voz que ha venido como una noticia buena. Las nueras salen con ella. Noemí les ruega que vuelvan a Moab y pide que el Señor les muestre bondad amorosa, proveyéndoles esposos de su propio pueblo. Finalmente Orfa vuelve a su pueblo y a sus dioses, pero Ruth, sincera y firme en su conversión a la adoración del Señor, permanece con Noemí, diciendo, fíjese lo que le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me hallada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto es, hermanos, la fidelidad de una nuera que no tenía que ganar, no tenía ventaja alguna que obtener. Había una fidelidad, había un afecto, pero ¿sabe qué? Dios había obrado en el corazón de aquella mujer. Amén. Bendito el Señor. Oh, el Señor Jesucristo puede cambiar tu vida entera. Él ha hecho en mí todo nuevo. De mi vida el pecado quitó, por su sangre derramada limpio soy. Cuando lejos yo estaba me buscó y con amor me recibió, su hijo soy. Él en mí todo hizo nuevo, mi vida entera transformó y me hizo más que vencedor, y me hizo más que vencedor, me hizo más, decláralo, más que vencedor, me hizo más que vencedor. De mi vida el pecado quitó, por su sangre derramada limpio soy. Cuando lejos yo estaba me buscó
Volveos, hijas mías, le dice Ruth a esas mujeres, volveos, hijas mías, vuélvanse. El Señor haga misericordia con ustedes. Ellas lloran desconsoladamente, se abrazan a ella. En el verso 11 del mismo capítulo 1 dice, y Noemí respondió, vuélvanse, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Vuélvanse, hijas mías, y váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿ustedes esperarían por ellos hasta que fuesen grandes? ¿Ustedes se quedarían sin casar por amor a ellos? No, hijas, no, hijas mías. Con mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. ¿Qué es lo que dice? La mano de el Señor ha salido contra mí. Todo lo que le estaba ocurriendo a Noemí, ella pensaba que Dios estaba en contra de ella. Nosotros también hacemos eso. Nosotros no decimos que Dios está en contra de nosotros. Lo que sí decimos, hermanos amados, es que Dios se olvidó de nosotros. El Señor ha salido contra mí, dice ella, con amargura, con dolor. El verso 14 del capítulo 1, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y aquí vienen las hermosas frases que hace un momento leímos. Tu Dios será mi Dios. Llegan a Belén. La gente cuando ve a Noemí llegar y le dice, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta la mujer alegre que salió? Y ella dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, amargura. Porque ella suponía que todo lo que estaba pasando, hermanos amados, era el juicio o el castigo de Dios que había sobrevenido sobre su vida. Dice ella en el verso 20, ella respondía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque es grande mi amargura, la amargura que me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaman entonces Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Esa es la lectura que ella hacía de la situación que estaba viviendo. Versículo 22, estamos terminando el capítulo 1. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de cebada. Creo que dejemos hasta aquí. Hemos leído el capítulo 1, y hemos aprendido algunas cosas. Dios, hermanos amados, no voy a adelantar todavía conclusiones respecto a esto. Lo vamos a hacer en nuestro próximo programa. Pero créeme, cuando tú y yo pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, estamos más presentes que nunca en el corazón del Señor. Así que alegrémonos, cantemos al Señor, vibremos delante de Él, porque Dios, aun cuando estamos pasando por situaciones difíciles, el Señor no nos ha abandonado de ninguna manera. De ninguna manera. Bendito sea el Señor. ¿Está contento? Cantemos al Señor una hermosa alabanza. A los que me teméis, saldrá el sol de justicia, y en sus alas él traerá la sanidad. A los que me teméis, saldrá el sol de justicia, y en sus alas él traerá la sanidad. Con gozo saltaréis en los prados con mi salvación, y a los malos venceréis, así ha dicho Dios. Con gozo saltaréis en los prados
así ha dicho Dios. Con mi salvación, y a los malos venceréis, así ha dicho Dios. Con gozo saltaréis en los prados con mi salvación, y a los malos venceréis, así ha dicho Dios. Cantaré a mi Dios, de mañana cantaré de su amor. Cantaré a mi Dios, de mañana cantaré de su amor. Pues Él es mi fuerza, refugio en la tormenta. Oh mi Dios, yo te canto a ti. Pues solo tú eres mi roca, mi Padre amoroso. Por siempre tu alabanza cantaré. Cantaré a mi Dios, de mañana cantaré de su amor. Cantaré a mi Dios, de mañana cantaré de su amor. Pues Él es mi fuerza, refugio en la tormenta. Oh mi Dios, yo te canto a ti. Pues solo tú eres mi roca, mi Padre amoroso. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido. Recuerde que la próxima semana vamos a seguir viendo la historia de Ruth. Así es que, hermanos amados, todos nos preparamos para el próximo domingo, si el Señor quiere, para seguir con la historia de Ruth en el capítulo 2. Así que léalo usted en su casa para ir también enriqueciéndonos nosotros mismos de la lectura y ustedes también puedan acercarse y hacer más familiar el texto. ¿Les parece una buena idea? Vamos a orar al Señor ahora y le vamos a dar gracias por este tiempo, y vamos a orar por Patricia Yáñez, nuestra hermana que está en línea, y vamos a orar también por las peticiones que se nos han expresado a través de el WhatsApp de la iglesia. Amén. Señor es bueno, no se olvide usted un solo minuto que el Señor es bueno y que su amor está siempre con nosotros. Oramos, Señor, para darte gracias por este tiempo que hemos tenido de compartir la palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Quiero agradecerte por quienes se han conectado con nosotros. Gracias por Luis, por Berito. Gracias por Leo, por Paulina, por Emma. Gracias por Selena, Señor. Gracias por mi hermana Brenda. Gracias, Señor, porque ellas han tomado el tiempo de estar con nosotros. Por mi hermana Patricia, Señor Yáñez. Te pedimos que las bendigas y que las peticiones de su corazón también sean puestas delante de ti, Señor. Aquellas íntimas peticiones que ellos tienen en lo profundo de su corazón. Padre amado, te damos gracias, Señor, y te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia por las peticiones que se han hecho, Dios amado. Por doña Adela, por don Eduardo, Señor. Por las peticiones que trajo ante nosotros la hermana Paulina, Señor. Por Berito Aranda, su padre, Señor, que está hospitalizado, según leo por acá, Señor. De la misma manera, Señor, oramos por Anita, que tú tengas misericordia, Padre amado. Y por la familia también de mi hermana Paulina. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tus misericordias. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, hermano. Señor, hermanos amados, Dios les bendiga y nos reunimos el miércoles vía Zoom. Así que atentos, el Señor les bendiga. Les quiero mucho. No alcanzo a